Y, y ahora, muchísimas gracias, Juano. Le voy a dar la bienvenida a Sergio Palazzo, secretario general nacional de la bancaria. Es un dirigente que, más allá de defender los derechos de las y los bancarios, se ha caracterizado por su férrea defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en general. Es uno de los impulsores de la Corriente Federal de los Trabajadores y que en el marco del tema que hoy estamos tratando tuvo una participación destacada en el desarrollo y aprobación de esta nueva ley de teletrabajo. Sergio, un honor para nosotros tenerte acá y te doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todas las compañeras, los compañeros. Muchísimas gracias a las autoridades del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe que me invitaron a esta charla sobre el teletrabajo, nuestros próximos desafíos, nuevas realidades y nuevos derechos. Quiero agradecer los elogiosos y no merecidos, o tan merecidos conceptos que ustedes han volcado sobre mi persona, tanto a Roberto Zuckerman, el ministro, a Juan y a Fernanda. Agradecer también la presencia de un bancario como Sergio Rivolta dentro de la estructura del ministerio, que seguramente será de utilidad para muchos trabajadores, ¿no? Pero sobre todo agradecerles el espacio de poder discutir y reflexionar respecto a este tema, ¿no? En momentos en donde pareciera que muchas veces los grandes medios o el establishment pretenden silenciar este tipo de discusiones porque no les conviene esta de que los trabajadores tengamos derechos. Encontrar espacios públicos donde podamos discutirlo, yo siempre lo celebro. Yo la verdad que iba a terminar con una definición que no es mía, pero dado la brillante exposición que ha hecho Juan respecto a los datos, a los conceptos que ha volcado, a la claridad con la que se ha expresado, quisiera hacer al revés, quisiera empezar con una frase, ¿no? Que no me pertenece, un concepto, que decía: los programas científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados por un auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra el hombre. Uno se preguntará, esto es de suma actualidad en este marco de la discusión de la tecnología en el trabajo. No, lo dijo el Papa Pablo VI en el año 1971. Gran visión tenía de lo que venía, ¿no? Bueno, es innegable que el mundo del trabajo está en una nueva fase de revolución industrial. Según los entendidos, sería la cuarta revolución industrial que, como decía recién Juan, también lo explicara con sus gráficos y su exposición. La primera, que data de 1786 y que genera cambios radicales en los medios de producción, se debió a que se le incorporaron elementos mecánicos, el motor a vapor, las locomotoras, entre otros. La segunda revolución industrial es la que podemos situar entre 1870 y la Primera Guerra Mundial, donde se desarrolló la electricidad, donde se desarrolló el automóvil y una amplia variedad de industrias en el mundo. Y la tercera, que es la más cercana, es la que se da entre los últimos 30 o 40 años, más 30 que 40, y tiene que ver con la tecnología de la información para automatizar la producción. Y en este punto, que es más contemporáneo y que lo hemos vivido en carne propia, a mí me gustaría darles ejemplos de mi actividad, que es la actividad bancaria, y que es de lo que puedo entender un poco más. Hace 30 años, en 1999, en el sistema financiero, las siguientes eran las herramientas tecnológicas para la atención al público. Presten atención en estos números. Había 10 cajeros automáticos externos a las casas bancarias, es decir, fuera del ámbito de las casas bancarias. Había 84 cajeros automáticos dentro de las casas bancarias. Y había una terminal, una solita, de autoservicio. Es decir, un total en todo el sistema bancario de 95 elementos o herramientas tecnológicas para la atención de la clientela. El resto de la atención era humana. Como decía Roberto en el inicio de su exposición, el ministro, cuando decía veíamos o vemos en algunas películas del canal Volver aquellas funciones que hacían los bancarios manualmente, ¿no? Quiero darles los datos del 2020, 30 años después de ese impacto tecnológico. En el 2020 existen 4.258 cajeros automáticos externos a las casas bancarias. Existen 12.905 cajeros automáticos internos, es decir, están adentro de los bancos.
Existen 7.643 terminales de autoservicios que hacen todo tipo de operaciones. Y existen, el central los denomina como otros, el Banco Central, 38 centros tecnológicos de atención a los clientes. Es decir, existen en la actualidad 24.844 elementos o herramientas tecnológicas contra 95 de hace 30 años. 24.844 contra 95. Ese es el impacto de la tecnología en números duros de lo que significó en el sistema financiero argentino, particularmente en los bancos. Bien, ahora a mí me gustaría hacer un ejercicio más concreto y más reciente, que son los últimos 10 años, que es cuando con mayor fuerza irrumpe la tecnología en los bancos. En el 2010, estos eran los números. Y le voy a agregar al final un dato no menor, que es la cantidad de trabajadores del sistema que existían en el 2010 y que existen ahora. En el 2010 existían ya 1.319 cajeros automáticos externos a los bancos contra 4.258 que existen en la actualidad. Existían 3.360 cajeros internos, es decir, cajeros automáticos adentro de los bancos, contra 12.905 que existen en la actualidad. Y existían 1.500, ya no era una sola como en los 90, existían 1.578 terminales de autoservicio que hacen todo tipo de operaciones contra 7.643, y los centros tecnológicos antes no existía ninguno y ahora existen 39. Quiere decir que en el 2010 ya, cuando irrumpe la tecnología fuertemente, solamente eran 6.257 la cantidad que existían contra 24.844. Presten atención a ese número, 6.000 contra 24.000, número más, número menos. Es decir, creció 4 veces en 10 años, o un 400% si quieren, las herramientas tecnológicas en el servicio financiero. Si yo incorporo la cantidad el dato de la cantidad de trabajadores, nos vamos a sorprender y se debería abrir a partir de ahí un importante debate sobre productividad. Recién cuando hablábamos en la reunión previa a esta exposición, yo les decía que muchas veces se nos tilda a los dirigentes sindicales de anacrónicos y vetustos porque siempre nos ponen el mote de que no queremos discutir la productividad. Yo no le escapo a esa discusión, y quiero dar datos concretos. En el 2010 éramos 95.799 bancarios con 6.257 herramientas tecnológicas para atender a los clientes. En la actualidad hay 24.844 herramientas y somos 103.647 empleados bancarios al mes de septiembre, que es el último informe del Banco Central. Es decir, creció un 400% los elementos tecnológicos para hacer operaciones y creció solo un 8% la dotación de personal en los bancos. Y si quieren un dato significativo del avance tecnológico en el sector, puedo decirles cuál es la composición actual de las bocas de expendio, por llamarle de alguna manera, en la cual se atiende a los usuarios de los bancos. En total, incluidos sucursales, casas matrices, cajeros automáticos, centros tecnológicos, anexo y demás, hay 31.119 bocas de expendio. De esas 31.119, 25.542, como le expliqué recién, son herramientas tecnológicas, como las expliqué hace un ratito cuando empezaba la exposición. Es decir, solo el 21% de las bocas de expendio son lugares físicos con personas que te atienden en un banco. Bueno, como dije hace un rato, yo no le escapo al debate de la productividad. Y también quiero aportar cómo impacta el avance tecnológico y la productividad en mi sector. Y voy a dar datos más cortos en el tiempo para que sean ilustrativos de lo que hablo, porque si me remito a los años 90 o 2000 inclusive, no había tanta variedad de portafolios financieros en los bancos como lo hay hoy con distintos tipos de operaciones. E inclusive no había tanta cantidad de clientes, hay una gran explosión de cuentas cuando el gobierno nacional, creo que fue 2012, me parece, decide el tema de las cuentas sueldos, que todos tienen que cobrar a través de una cuenta en un banco, y decide que todos los beneficios previsionales a los que le sumó la AUH después deben ser cobrados con un banco. Entonces, para no contaminar datos, tomo 2014.
donde ya estamos todos dentro del sistema. 2014, cada trabajador bancario administraba 610 cuentas aproximadamente de depósitos, sean estos depósitos a plazo fijo, caja de ahorro, depósitos en cuenta corriente, 610 cuentas. En la actualidad administra 1.018 cuentas en el término de 6 años. Es decir, que en solo 6 años la productividad creció un 66%. Yo no lo quiero a ustedes seguir aburriendo con números o abrumarlos con números, pero podría aportarles cifras similares en materia de cuentas de crédito que administra un trabajador bancario o en materia del valor agregado en pesos en el sector que le pone cada trabajador bancario desde aquella fecha. ¿Y qué pasó en ese tiempo? En ese tiempo, a nosotros los bancarios siempre se nos ha considerado que hemos hecho buenas paritarias, a veces le hemos ganado un par de puntos a la inflación, y en el gobierno de Macri, donde todo el mundo perdió contra la inflación entre 14 y 20 puntos, los bancarios logramos mantener nuestro poder adquisitivo del salario. Pero esto es como un ángulo, ¿no? Yo tengo una línea recta en donde va el salario, que no pierde contra la inflación, o una leve inclinación hacia arriba si le gana un par de puntos, y la cantidad de trabajadores que, como dije, creció solamente el 8%. Y ese ángulo, por otro lado, tiene la productividad. Es decir, una línea recta acá, pero lo que yo antes hacía con esta cantidad de trabajadores y este salario, se hizo así, un ángulo de 45 grados. Porque si de 610 operaciones yo ahora administro por trabajador 1.018, quiere decir que creció la productividad manteniendo salarios y manteniendo trabajadores. Ergo, la gran discusión, en definitiva, es qué se hace con el excedente de la producción que se logra o se obtiene por el avance tecnológico. Y ya voy a volver a este punto sobre el final. Lo que quiero significar claramente es que hasta ahora ha habido una política muy clara que el avance tecnológico solo ha servido para mejorar la calidad rentística de los sectores del capital, que son los dueños y generadores de empleo a través del capital que aportan en las empresas, y no ha sido distribuido ni derramado, como dicen los neoliberales, ese beneficio hacia el resto de la sociedad o hacia el resto de los trabajadores, porque los productos financieros siguen valiendo igual o más caro y porque los trabajadores seguimos siendo lo mismo y cobrando lo mismo en términos reales de dinero. Ahora bien, nos enfrentamos a una cuarta revolución, que sería parte del motivo de esta charla y vaya desafío para reflexionar y debatir sobre este tema. Es sin duda el debate del momento y es necesario abordarlo desde lo que significa esta cuarta revolución, que sería la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial, las desregulaciones, el impacto de la tecnología y, por supuesto, yo también lo quiero abordar desde la discusión política. Porque si no, la discusión es de los técnicos, y los técnicos en el fondo, que nos pueden ayudar, pero las definiciones son políticas. Y acá lo que hay que discutir, como dije hace un rato, es qué se hace con el excedente de producción y cómo ese excedente de producción no solo sirve para incrementar las fortunas y generar una sociedad más inequitativa y más desigual, sino cómo se hace para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. No puedo escapar a mencionar que en mi sector, que es lo que conozco, y puedo decir que todos estos elementos que acabo de decir recién, la robótica, la inteligencia artificial, juntos no hacen otra cosa que empezar un proceso de uberización del sistema financiero. Entendiendo por uberización un liderazgo negativo en la sociedad, porque la uberización no es otra cosa que desregulaciones sin controles y pérdida de derechos y precarización, ¿no? Esa uberización del sistema financiero seguramente le pasará a otras actividades y creo que es urgente encontrarle remedio legislativo o a través de las negociaciones colectivas para corregir esta uberización de las actividades económicas que plantea la tecnología, la robotización, las aplicaciones y etc. No solo esto es motivo de futuras pérdidas de puestos de trabajo. Creo que tiene mucho que ver con la pérdida de puestos de trabajo y la calidad de esos puestos de trabajo, la irrupción de las plataformas digitales en distintas actividades, comercio, bancos, sistema de pago, logística de transporte, seguros, y puedo seguir enumerando y pasando una tarde enumerando estas cuestiones. En el fondo,
la empresa de comercio más grande o que comercia mayor cantidad de productos de comercio, que es Mercado Libre, que es una Big Tech en Argentina, no tiene un solo producto que haya producido como stock. La empresa más grande de transporte de personas, que es Uber o esta nueva, no me acuerdo, Cabify, creo que se llama, no tiene un solo taxi o una sola unidad que esté a su nombre. Y puedo seguir mencionando un montón de cosas, ¿no?, que pasan con eso. Y para lograr esas aplicaciones introducirse en nuestra vida, ellos usan y utilizan bases de datos apropiadas, sin autorización de usuario, para venderle todo tipo de productos. ¿O acaso no han visto que cuando uno pregunta por un producto, a los 30 segundos anda caminando por una calle y le aparecen en el teléfono llamados y avisos y notificaciones que caen, que seguramente va a encontrar un montón de casas del producto que consultó por internet, y en realidad uno consultó por la duda de si quería comprar o no comprar? Pero la utilización de esos datos sin ningún tipo de reparo, sin ningún tipo de legislación, hace que sea agresiva esa venta, ¿no? Para ello también, lógicamente, para que eso pase, cuentan con la complicidad y la falta de regulaciones por parte de los estados y los organismos de control. Por eso creo que es de suma importancia que el Estado, a través del Poder Legislativo, a través de los ministerios, el Poder Ejecutivo, legisle en la materia para que no existan estas cosas. Si hablamos de digitalización, la materia prima de la digitalización son los datos. Y en los últimos 5 años, el volumen de datos creados es mayor a la cantidad de datos producidos en toda la historia de la humanidad. Y si hablamos del impacto de la tecnología en el empleo, según la ONU, las consecuencias del avance tecnológico llevará al 20% del desempleo global en el 2035 y al 40% al desempleo global en el 2050. Según un informe estoy hablando de un organismo internacional como la ONU, ahora voy a hablar de una empresa reconocida internacionalmente como el Citibank. El Citibank dice que el 57% de los puestos de trabajo de los países de la OCDE puede ser reemplazado por el avance tecnológico en el mismo tiempo que la ONU establece esa caída de empleo. Y uno de los economistas más importantes del momento en materia de avance tecnológico, Robert Sidesky, ubica la pérdida de empleo entre el 9 y el 47% de los actuales empleos producto del impacto tecnológico. Fíjense cómo de distintos lugares supuestamente prestigiosos y de estudios irrefutables en apariencia, los datos no encuentran ninguna similitud. Entonces deberíamos empezar con 4 consideraciones básicas. La primera de esas consideraciones es que estamos ante un fenómeno de magnitudes con lo que se denomina la cuarta revolución industrial, y es la seria e impostergable amenaza que existe, lamentablemente, sobre los puestos de trabajo. La segunda consideración es irrefutable, y es que los economistas, los organismos internacionales y las empresas no tienen ni la más remota idea de cuál va a ser el impacto de la tecnología en el empleo y en qué tiempo se va a producir ese impacto. La tercera consideración que yo quiero hacer ante este escenario es que pareciera que lo que se quiere generar es el miedo que inmoviliza a los trabajadores, ese miedo que inmoviliza para que luego sean presa fácil y sumisa de la reducción de derechos, precarizando su situación laboral. La cuarta consideración, que a mí me parece que hay que tener en cuenta, es que aún estamos a tiempo de buscar alternativas y soluciones a la problemática que presenta el avance tecnológico sobre los empleos y la calidad de los mismos. Entonces la pregunta del millón, voy a ponerme como Juan recién que hacía una serie de preguntas, la pregunta del millón es ¿cómo se sale de esto? Bueno, y aquí voy a retomar lo que en un principio hablaba de la productividad en mi sector. Bueno, ustedes en el ministerio con el tema que plantea dan en la tecla en esta importante discusión, cuando plantean nuevas realidades, nuevos derechos. Dan en la tecla con ese término, nuevas realidades, nuevos derechos. La generación también de nuevos derechos no tiene que implicar la anulación de derechos anteriores. Se sale entonces con un Estado presente, que regule, que genere nuevos derechos, y sea el equilibrio necesario para que el excedente de producción que genera la tecnología, y lo expliqué en el caso de mi sector,
ese excedente de producción que genera la tecnología en esta cuarta revolución no sea apropiado exclusivamente por el sector empresario y a su vez parte de ese excedente de producción se vuelque en mejoras de salario, se vuelca en mejoras de condiciones de trabajo, se vuelque en mejor calidad de vida para los trabajadores, para sostener empleos de calidad y bien remunerados. Y ustedes se preguntarán, ¿es difícil esto? No, definitivamente no. Hay que tener la valentía política para tomar las decisiones que hay que tomar. Porque en el fondo la política, como dice ese gran tipo, hombre brillante si lo hay, que es Pepe Mujica, la política es eso, la elección de tomar decisiones. La elección de tomar decisiones. ¿Se está con el poder concentrado y con la concentración de la riqueza y que ese excedente siga ahí, o se está con los trabajadores? Es la elección de tomar decisiones. Eso es la política que tan sabiamente lo define Pepe Mujica el día que lo hicieron presidente tempore del Mercosur, creo que hace algunos años atrás. También se puede apelar dentro de las soluciones a las recomendaciones muy acertadas que plantea el documento del centenario de la OIT y que fue titulado Un programa centrado en las personas, donde entre algunas alternativas establece una mayor inversión en capacitación continua del trabajador durante toda su carrera laboral y para reconvertir la mano de obra, que es una de las cosas de las que hablaba Roberto, el ministro, cuando empezó su exposición. Un segundo punto que plantea la OIT es la inversión en las instituciones del trabajo, en ustedes, los ministerios de trabajo, especialmente las instituciones del trabajo gubernamentales, para ejercer todos los controles necesarios para que los trabajadores no pierdan derechos producto del avance tecnológico. Con aumentos de inversión, también plantea ese documento de los 100 años, con aumento de inversión en generar y mantener empleos decentes en economías sustentables. También plantea un cuarto punto, que es con aumentos de la inversión en la seguridad social para que una persona cuando se tenga que retirar a su jubilación lo pueda hacer cubriendo sus necesidades, satisfaciendo las mismas y manteniendo un nivel social y de vida acorde a la dignidad que se merece después de tantos años de trabajo, y a su vez no se quede arraigado en un trabajo porque sabe que del otro lado la seguridad social no le da las alternativas suficientes para que tenga esa vida digna y se queda más tiempo porque se tiene que quedar trabajando, y si no, ese compañero o compañera nuestra sigue en el ámbito de trabajo, quizá también le termine impidiendo que miles y miles y miles de trabajadores jóvenes que recién terminan su escuela secundaria, su universidad, puedan ingresar al mundo del trabajo. Entonces, incremento en inversión también en la seguridad social. Y yo podría agregarle a esas premisas de la OIT algunas propias, autóctonas, quisiera decir, ¿no? Y a veces vemos que este avance tecnológico deja de lado, como decía Juan, al ser humano. ¿De qué sirven las máquinas si no sirven para los seres humanos? Va a haber un momento en que no va a haber quien use las máquinas porque no hay capacidad de ingresos en la sociedad porque se quedó sin empleo. Entonces, por ahí sería bueno que legislativamente se declare a la atención humana en las empresas como un servicio esencial, y si hay quitas o descargas impositivas, sean solo para aquellas que generan empleo humano. Esta es una alternativa que puede ser buena, mala, discutible, pero abre un punto de inflexión en que si se van a dar beneficios impositivos como le dieron con la ley del conocimiento a Mercado Libre, con beneficios impositivos intolerables, donde un trabajador paga más impuestos a la ganancia que Mercado Libre, donde una pyme paga más seguridad social que Mercado Libre, escondido detrás de lo que era la ley de software anteriormente. Bueno, si van a dar algún tipo de beneficio impositivo, que ese beneficio sea para los que generan empleo humano. Un segundo punto que quiero agregar es con mayores regulaciones para dignificar el trabajo y evitar su pérdida. Hay que generar regulaciones y no tener miedo. Con políticas destinadas a eliminar todo tipo de discriminación de género, religión, raza o condición sexual, entre otras. Y por sobre todas las cosas, hay que hacerlo con diálogo social, en donde el sector sindical debe ser protagonista sine qua non de ese diálogo. Nada se puede forjar a espalda de los trabajadores o sin su intervención y su aporte cuando los gobiernos son populares, cuando son nacionales y populares. Nada se puede forjar a espalda de los trabajadores
si no se dialoga con ellos. Y es obligación de los gobiernos populares tomar como suya esa referencia, porque el neoliberalismo o al neoliberalismo lo defiende el establishment, lo defienden los dueños del capital, lo defienden los medios hegemónicos de comunicación a través de las herramientas poderosas que tienen con esos medios de comunicación mayoritario o masivo y hacen una defensa en donde le empiezan a licuar las ideas a la gente y le empiezan a meter tanta publicidad de lo que es la derecha, que muchas veces muchos compañeros nuestros terminan comprando ese discurso, porque si no, no hubiéramos perdido una elección con Mauricio Macri, que era la expresión más acabada de la derecha, que por primera vez le gana a los gobiernos populares en una elección y con los votos, porque siempre la derecha llegó al poder a través de los gobiernos militares. Digo que nada se hace a espaldas de los trabajadores y sin el diálogo necesario con ellos, aún en la disidencia, porque también vamos a tener disidencia. Porque a los gobiernos populares no los defienden los medios, no lo defiende el establishment, lo defienden y lo sostienen las instituciones del pueblo y la democracia. Y esas instituciones son los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones sociales, entre otras. Yo ya para ir terminando no podría terminar esta exposición sin decir con claridad, y se lo decía también a los organizadores, y lo digo con mucha claridad y con mucho respeto, que yo no estoy de acuerdo con la sanción de adhesión a la ley de RT, porque una de las consecuencias que está trayendo el teletrabajo es precisamente las enfermedades psicofísicas. Algunas tienen que ver con el encierro de la pandemia, con depresiones, con angustia, otras físicas, porque no tenemos los elementos profesionales, como decía Juan o como decía Roberto al principio, para cumplir nuestra tarea de nuestra casa. Nuestra casa no está preparada para ser una oficina, en el caso de un bancario, podría decir, y podría enumerar un montón de razones más. Y no es razonable ni justo que se prive a los trabajadores de poder recurrir a todas las instancias judiciales y tribunales si así lo desean de entrada, porque sobradas experiencias tenemos al respecto de que esas comisiones médicas o esas comisiones que se crean generalmente no son afines a los trabajadores y al menos a mí me generan duda la imparcialidad que tienen, porque siempre veo que tienen una mirada más hacia el sector empresario que a cuidar la salud de los trabajadores. Dicho esto, quiero decir que tampoco soy ingenuo en materia política, porque pertenezco al espacio del Frente de Todos y soy consciente que se pueden generar este tipo de contradicciones y tensiones, donde en mi caso como dirigente sindical siempre voy a decir lo que pienso y lo que creo mejor para los trabajadores y voy a acompañar el pensamiento y la acción de las seccionales de la bancaria, porque para eso me votan mis compañeros. Pero también soy consciente que la contradicción fundamental es y seguirá siendo la misma desde tiempo inmemorial, y el neoliberalismo versus Estado presente. Y las tensiones hay que resolverlas con los dirigentes sindicales siendo parte de la gestión en la mesa de decisiones, porque a la vuelta de la esquina sigue estando la derecha agazapada, esperando nuestros errores para hacer gobierno de vuelta. Y ya sabemos cómo nos fue con todos estos años de desunión. Arrasaron con todo. Seamos, pues, entonces el frontón de esa resistencia necesaria para que la derecha no sea más gobierno en la Argentina. Y que podamos desde un espacio plural, participativo, aún con las disidencias y tensiones lógicas de estos espacios, podamos ser protagonistas de construir un país, ese país que nos merecemos. Y como dice nuestro presidente Alberto Fernández, ese país para que pongamos a la Argentina de pie nuevamente con todos los argentinos incluidos en ella y sin exclusiones. Muchísimas gracias.